Épale, ¿qué más? En este video vamos a hablar de métodos de investigación, vamos a hablar de herramientas de diagnóstico, obviamente de forma muy resumida, porque explicar métodos de investigación, explicar distintas herramientas en un video que esperamos que sea corto, puede resultar difícil, pero vamos a enunciar, por lo menos para el conocimiento de los que están, formándose un poco con estos videos, los tengan en cuenta. Primero, para hablar de métodos de investigación, es importante, esto lo señala la mayor parte de los autores, es importante identificar posiciones ontológicas, posiciones epistemológicas y que hay una coherencia entre las posiciones ontológicas, epistemológicas y el método. No voy a profundizar demasiado en ello, pero sí es relevante decir que muchos autores hablan sobre la importancia de definir estas variables como investigador a la hora de evaluar políticas públicas a nivel ontológico, a nivel de ontología. Hay posiciones fundamentalistas, hay posiciones más constructivistas, que esto parte de cómo se entiende que es la realidad, si es una realidad dada, si es un constructo social, una cantidad de percepciones. Luego, con la parte avanzando de la ontología, la epistemología, pues también hay diversas visiones más positivistas, que es lo que está en los números, lo que se puede observar. Hay visiones más realistas, así se denomina, que asume y entiende que hay realidades ahí que se pueden estudiar por métodos cuantitativos, pero también hay otras estructuras que no son tan fácilmente observables y que se tienen que identificar por métodos cualitativos. Sin embargo, varios autores refieren que esta rigidez ontológica y epistemológica, que algunos autores han dicho que debe ser mucho más como una piel para el investigador, no un suéter que te pones y te quitas y te vas cambiando, pues efectivamente va mutando, y que los investigadores o los que evalúan y los que toman las decisiones lo hacen con las herramientas que tienen a la mano, con la información que dispongan, con los recursos que tengan. Sin embargo, sí es importante que exista una coherencia entre las distintas posiciones para producir un mejor resultado a la hora de investigar, evaluar políticas públicas, e igualmente para su diseño. Hablando de métodos cuantitativos y métodos cualitativos, también hay métodos mixtos. Solo para enunciar, los métodos cuantitativos muy basados en los números, una visión positivista, fáctica. Ahí se habla de encuestas, de estudios que tienen que ver eso con datos, con números. Ahí también se le mete las variables de Big Data y todo lo que se pueda desarrollar en función de este tipo de métodos, que algunos autores dicen que esto es lo que es en verdad estudios como puros y duros, que son realmente los científicos en materia social, de políticas públicas. Sin embargo, sí hay mucho que se adquiere de los métodos cualitativos. Por ejemplo, hay muchísimas cosas como la técnica nominal del grupo, método Delphi, hay evidentemente entrevistas, focus group, varias estrategias que se pueden desarrollar para profundizar y entender efectivamente qué es lo que está pasando, para poder diagnosticar también una situación. Con respecto a implementación, a gestión de proyectos de políticas públicas, voy a sugerir también el uso de tres herramientas. Uno, el mapeo de actores, que es parte de todo el ejercicio de planificación estratégica, que sobre eso desarrollo en otro video por acá. También el tema del árbol del problema, que me parece una herramienta súper sencilla, súper fácil de trabajar y que efectivamente arroja unos resultados bien interesantes, porque ayuda a ver cuáles son las causas del problema. Es un modelo causal del problema. Y también el uso, que también es bastante popular, bastante sencillo, una matriz FODA. Con respecto al árbol del problema, como decía, es un modelo causal del problema, donde se identifica cuál es el problema central, que efectivamente tiene que ser una situación negativa, revertible, definirla bien de esa forma. No puedes decir que el problema es la seguridad, porque efectivamente la seguridad no es un problema. En cualquier caso, el problema sería los altos índices delictivos, que además, para enunciar un problema deberías referirlo a un periodo concreto, un lugar concreto, para que se pueda trabajar de una manera mucho más específica, mucho más elaborada y que arroje unos mejores resultados. Luego, sobre el problema se pregunta, esto si se quiere puede ser parte de una evaluación ex ante,
cuáles son los efectos, las consecuencias de este problema, qué es lo que genera. Sería una pregunta de, bueno, ¿y qué? Hay este problema en la inseguridad y que, bueno, que muere la gente. Entonces, y además, ¿y qué? Que ya eso de por sí es suficientemente grave. Bueno, se afecta la economía. ¿Y qué? Y va sacando consecuencias de primer, de segundo, de tercer nivel. La misma lógica funciona hacia abajo, hacia las raíces, preguntándose cuáles son las causas de los problemas, y ahí es donde está particularmente la cuestión interesante, porque se logra identificar realmente cuáles son las causas de los problemas, porque muchas veces se suele trabajar y en las políticas públicas suele pasar de que el que toma la decisión, el que implementa, pues el grupo que está tomando decisiones con respecto a políticas públicas dice, mira, este es el problema, o este es lo que estamos viendo, y se está actuando o sobre el problema simplemente, o inclusive sobre los efectos del problema, sobre sus consecuencias, y no sobre las causas. Cuando actuar sobre las causas del problema puede ser mucho más efectivo, porque si solucionas las causas de un problema, solucionas el problema y seguramente generes otro tipo de externalidades positivas. En cambio, si solucionas solo el problema y la causa sigue ahí, posiblemente haya algo de reincidencia en el problema. Eso es el árbol del problema. Igualmente en la descripción del video les dejo un material complementario sobre ello. Y con respecto a la matrifoda, popular matrifoda, un tema de recursos internos y externos calificados como positivos y negativos, fortalezas y debilidades de carácter interno y oportunidades y amenazas como de carácter externo, tanto positivas como negativas. Aquí lo interesante, más allá de mapear el estatus de una organización que implementa un proyecto, una política pública, aquí lo importante es que el proceso no llegue hasta allá, no llegue hasta la mera identificación de, bueno, qué es lo que va en cada uno de los cuadritos, de las fortalezas, de las debilidades, de las oportunidades y de las amenazas, sino que haya un cruce entre ellas, que ahí es donde entra la parte estratégica. Es decir, que se identifique cuáles son las fortalezas y cuáles son las oportunidades y se haga una estrategia en función de ellas. Que se diga, mira, tengo estas fortalezas, ¿cómo con estas fortalezas aprovecho las oportunidades? Porque si el proceso no llega hasta allá, estás haciendo un mero ejercicio teórico que no lleva a nada en la práctica. Lo mismo, cuáles son las debilidades y cuáles son las oportunidades del cruce. Y se ve, con estas oportunidades puedo minimizar estas debilidades. Lo mismo, las fortalezas contra las amenazas. Estas fortalezas, ¿cómo utilizo mis fortalezas para minimizar los riesgos de estas amenazas? Y por último, cómo trato de minimizar mis debilidades y al mismo tiempo minimizar los riesgos del entorno de las amenazas. Esa parte estratégica es fundamental cuando se hace una matrifoda, y simplemente la identificación de cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas, así simplemente sin pensar las estrategias posteriores que se generan por el match de todas estas variables, pues es un ejercicio retórico casi, si no se llega a la parte de la estrategia, porque de eso estamos hablando, de mejor implementación, de evaluación, de investigación y de mejores métodos para elaborar, diagnosticar e implementar políticas públicas. Eso es todo por hoy, por este video. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Aquí pueden ver mis redes sociales, síganme por ahí, seguimos en comunicación. Chao, gracias.